Descubre la oración secreta a Sao Bento que transformará tu protección en 7 días inimaginables. En un pequeño pueblo de México, Sofía, una joven madre de 30 años, enfrenta la tormenta de su vida. Su hogar, una modesta casa llena de recuerdos, se ha convertido en un refugio entre el eco de risas infantiles y el aroma de tortillas recién hechas. Pero, tras la trágica muerte de su esposo, el peso del mundo reposa sobre sus hombros. 2 pequeños miran hacia ella, sus ojos llenos de esperanza, sin embargo, su corazón duele. La mirada de los vecinos es una mezcla de compasión y juicio, y a veces, Sofía se siente como una sombra en su propio hogar. ¿Cómo seguir adelante sin la guía de su compañero? Las horas pasan lentamente, marcadas por la lucha diaria. Esa tarde, mientras limpiaba la iglesia del pueblo, un lugar que había sido el corazón de su comunidad durante generaciones, el sol se filtraba entre las coloridas vidrieras, creando un espectáculo de luz que la envolvió en un momento de calma. Entre el polvo y el silencio, encontró un libro viejo y olvidado. Al abrirlo, sus ojos se encontraron con una oración secreta a Sao Bento, un santo venerado por muchos, conocido por brindar protección en tiempos de adversidad. Una chispa de esperanza despertó en su pecho. Con lágrimas resbalando por sus mejillas, Sofía se arrodilló en el frío piso de la iglesia, cada palabra resonando con fuerza: «Protégeme, oh santo, en esta lucha diaria». Algo en su interior le decía que esta oración podría cambiar su destino. Los días pasaron y, a medida que repetía la oración, algo inesperado comenzó a suceder. Una anciana del pueblo, conmovida por su esfuerzo y dedicación, la invitó a trabajar en su negocio de repostería. ¡Qué sorpresa! Sofía no lo podía creer. La alegría inyectó vida a su hogar y las risas de sus hijos parecían más brillantes. La cocina ahora se llenaba de un dulce aroma a galletas y pastelillos, y entre harinas y risas, la vida de Sofía comenzó a transformarse. Pero, la sombra del pasado nunca la dejó del todo. Ese día, mientras cocinaba, recibió una carta que rompió su frágil burbuja de felicidad. Era de su madre, quien le pedía perdón y la invitaba a reconciliarse. Un viejo resentimiento volvió a la superficie, y la pregunta se instaló en su mente: ¿podría dejar su orgullo atrás y buscar el abrazo reconfortante que tanto deseaba? La dualidad de su vida se volvió un torbellino de emociones. Los rumores en el pueblo surgían, y aunque algunos la animaban, otros la señalaban con desaprobación. Esa noche, se quedó mirando al cielo, preguntándose si era digna de esta felicidad que había surgido de las cenizas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La llegada inesperada de su madre al pueblo provocó un huracán de sentimientos. En un emotivo encuentro, los murmullos de los vecinos resonaban por las calles, todos estaban pendientes. Sofía sentía un nudo en el estómago. En ese instante crítico, vio el brillo agradecido en los ojos de sus hijos y sintió que tenía 2 caminos: aceptar la ayuda de su madre o continuar luchando sola. ¿Se atrevería a abrir su corazón y abrazar la oportunidad de sanar su familia, o se aferraría al orgullo que la había definido? Era un momento decisivo. La oración en sus labios resonaba: «Estoy lista para recibir la protección que tanto anhelo». Sofía se quedó inmóvil, el aire denso de tensión la envolvía mientras miraba a su madre. Los años de silencio y rencor parecían jugar una partida más. Sus corazones latían como si quisieran escupir ese pasado. Cada mirada de los vecinos la atravesaba, y el murmullo a su alrededor se convertía en un eco ensordecedor de juicios y expectativas. Fue su madre la que rompió el hielo, con la voz temblorosa, pero firme. «Hija, he cambiado. Sé que mi ausencia te ha lastimado. No esperaba que me recibieras con los brazos abiertos. Pero estoy aquí, para ti. Para tus hijos». Sofía recordó la sonrisa de su esposo cada vez que hablaba de familia. Las risas compartidas, los días soleados en el campo.
pero en su corazón el eco de las palabras hirientes de su madre resonaba aún: eras una carga, Sofía. Con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que el peso de aquel pasado la había mantenido fijada en un lugar oscuro. ¿Puedo confiar en ti?, susurró, casi como un rugido silencioso. La anciana mantuvo su mirada, las arrugas en su rostro contaban historias de arrepentimiento y lucha. No puedo cambiar el pasado, pero deseo un futuro mejor. No solo para vos, sino para tus hijos. El sonido de las risas de los niños jugaba en su mente, como un canto de sirena. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Era una oportunidad que no podía dejar escapar, la posibilidad de reconstruir lo roto y darles a sus hijos una oportunidad de tener una abuela. Pero la inseguridad la invadía cada día. Al amanecer, la oración a Sao Bento se convertía en su mantra. Cuando las dudas la asaltaban, se arrodillaba, dejando caer sus lágrimas en el suelo de la iglesia, pidiendo señales de esperanza. Y en esos momentos de vulnerabilidad, la luz que colaba a través de las vidrieras parecía abrazarla, como si el santo mismo le dijera que todo estaba bien. Sin embargo, esa reconciliación no era solo un camino hacia la paz. Sofía también enfrentaba las sombras del pueblo. ¿De verdad dejarás que vuelva?, susurraban algunos. ¿Y si te lastima nuevamente?, cuestionaban. La desgarradora tensión entre su corazón y lo que el pueblo decía pesaba cada vez más. Una noche, mientras preparaba cenar, escuchó un golpeteo en la puerta. Al abrirla, encontró a la anciana de la panadería, quien lucía nerviosa, como si trajera un mensaje urgente. Sofía, he escuchado que tu madre está de regreso. La gente habla mucho. No dejes que eso te frene. Tú lo estás haciendo bien. Las palabras de la anciana dejaron una huella, pero también una carga. Si ella no se arriesgaba a abrazar la segunda oportunidad, ¿realmente estaría viviendo? Al final del día, sus hijos eran el reflejo de sus decisiones. Decidida, se sentó en la mesa esa noche. Con su madre frente a ella, y los niños jugando en el fondo, un silencio se adueñó del espacio. La pregunta se formuló en su cabeza. ¿Iba a abrir su corazón a la reconciliación o dejaría que el orgullo la arrastrara de nuevo a la oscuridad? Cuando el reloj marcó las 6, las campanas de la iglesia sonaron, resonando en toda la aldea. Dame fuerza para lo que venga, pensó mientras comenzaba a hablar. ¿Sería este el momento de la verdad que cambiaría su vida para siempre? La respuesta que tanto anhelaba estaba a unos pocos segundos de desvelarse. Sofía respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco y la tensión se entrelazaban en su pecho. Miró a su madre, quien aguardaba con la mirada fija, llena de esperanza y temor. Por un instante, todo se detuvo. La cocina se llenó del suave murmullo de sus hijos jugando, pero aquel pequeño universo parecía desvanecerse en el eco del corazón de Sofía. ¿Por qué ahora?, soltó finalmente, su voz temblando con cada palabra. ¿Qué te ha traído de vuelta tras tantos años? La anciana, que había construido un caparazón de fortaleza y fragilidad, dejó caer los hombros. He estado reflexionando, hecha polvo por la soledad. Sabía que, de alguna manera, había arruinado todo. Pero cada día sin vos fue un recordatorio de mi fracaso. Quiero enmendarlo, Sofía. Quiero ser parte de tu vida. Sofía sintió que una mezcla de tristeza y deseo la inundaba. La vida había pasado sin ella, y aquello le dolía. ¿De verdad crees que puedes simplemente querer ser parte? ¿Y si te alejas de nuevo? Las lágrimas comenzaron a aflorar en los ojos de su madre. No puedo pedirte perdón por lo que hice, solo puedo prometerte que daré lo mejor de mí. Estoy dispuesta a luchar por tu perdón. El silencio se instaló nuevamente entre ellas, pero esta vez, se sentía diferente. Sofía miró a sus hijos corriendo en el jardín, ignorantes de la carga emocional que sostenían sus corazones. La sonrisa de su esposo brillaba en su mente. Fue él quien siempre le dijo que era posible reconstruir lo que se había roto, que la esperanza podía renacer. Está bien, Sofía murmuró, el peso de su decisión comenzó a hacerse palpable. Podemos intentar. Pero iré despacio. No prometo que sea fácil. La anciana asintió, una chispa de luz encendiendo sus ojos. Agradezco cada instante, hija. No voy a fallarte esta vez. A medida que avanzaban en su conversación, el aire tornaba a ser ligero,
y la carga del pasado se desvanecía lentamente. La cena se sirvió entre risas nerviosas y miradas furtivas. Los pequeños, ajenos a las tormentas internas, corrían alrededor de la mesa, haciendo del hogar un espacio de alegría, pero a medida que el tiempo pasaba, el eco de las voces del pueblo resonaba en la mente de Sofía. ¿Vas a permitirles que se interpongan entre tú y tu madre? No puedes permitir que la historia se repita, se decía a sí misma en voz baja. Cuando la noche llegó, se sentó sola en el sofá, con una manta sobre sus piernas, mientras los niños dormían. Las estanterías estaban llenas de recuerdos, de fotografías de momentos felices, y otras que había decidido guardar en el fondo del alma. Sofía cerró los ojos y escuchó el silencio, un canto melancólico que parecía despertar a su madre en otras partes de la casa. Unos golpes suaves interrumpieron su reflexión. Allí estaba, su madre, con un cuaderno de mano. Quizás esto puede ayudarnos, dijo, abriendo el cuaderno. He escrito mis pensamientos y mi historia, Sofía. Necesito que me escuches. Quizás entender te ayude. Sofía sintió el frío recorrerle la columna mientras su mente luchaba por aceptar el reto de leer esas palabras. ¿Era esto el primer paso hacia la reconciliación que tanto anhelaba o significaba abrir viejas heridas sin cicatrizar? Su corazón latía con fuerza y una ola de ansiedad la abrumaba. ¿Qué tal si me arrepiento al leerlo?, susurró, pensando en todo lo que se podía perder con una decisión mal tomada. Por favor, Sofía, es mi intento de redención. Prometo que no traspasaré tus límites. Pero necesito tu ayuda para curarme, suplicó su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Con el cuaderno en manos, el silencio se transformó en un momento de vulnerabilidad. Quizás, solo quizás, leer esto me ayude a entenderte y a entenderme, dijo Sofía, asintiendo a su resolución. Pero mientras pasaba las páginas, una sombra en su mente apareció. Es un paso hacia adelante, pero ¿serás capaz de manejar lo que allí se revele? La duda la abrazó. ¿Sería esta la pieza que encajaría bien en su propio rompecabezas de dolor y anhelo? La noche estaba lejos de terminar, y el corazón de Sofía latía fuerte mientras comenzaba a leer. El camino hacia la reconciliación apenas comenzaba, y con cada palabra de su madre, la angustia de la incertidumbre se convertía en una promesa de transformación. ¿Qué secretos guardaría ese cuaderno que podría cambiarlo todo? Sofía abrió el cuaderno con manos temblorosas, y las páginas se llenaron de la calidez familiar de la letra de su madre. Cada rasgo de tinta parecía latir junto a los recuerdos que la vida había tejido para ellas dos. La primera línea comenzaba con un querida Sofía, y su corazón se encogió. Había pasado tanto tiempo desde que su madre había dirigido esas palabras hacia ella. Cuando te dejé, lo hice con la esperanza de que encontraras un camino mejor, aunque eso significara perderte. A veces, la vida nos empuja a decisiones dolorosas, y esas decisiones persiguen a los que quedan atrás, leía, mientras el eco de su voz resonaba en su mente. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero su determinación hizo que se contuviera. No iba a dejar que el pasado la arrastrara. Pasó la página y las palabras se continuaban desbordando. He intentado reconstruir mi vida, cada instante me recordaba lo que había perdido. Cuando miro hacia atrás, veo las decisiones que tomé y cómo me alejaron de ti. Pero amor, siempre, siempre estuviste allí, en cada suspiro. Las palabras eran como dagas y bálsamos a la vez. A medida que leía, las emociones surgían con cada recuerdo revivido. Sofía se recordó siendo una niña, buscando la aprobación de su madre en cada dibujo, en cada logro. Pero también revivió aquel dolor, el abandono que había marcado cada rincón de su vida. Continúa, se dijo a sí misma, forzándose a seguir leyendo, el deseo de comprensión superando a la angustia. Descubrió que su madre había estado luchando con demonios invisibles, una prisión construida de vergüenza y culpa. Te prometo que no dejaré que las viejas sombras nos separen otra vez, Sofía. La luz puede filtrarse a través de las rendijas. El cuaderno se volvía más personal con cada página, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante años. Historias de sufrimiento, de nacientes esperanzas y sueños que nunca se realizaron. Mis años de soledad han sido un recordatorio constante de tu risa perdida, escribió su madre en un rincón, seguido por un garabato impulsivo.
Sofía sintió que su pecho se apretaba. ¿Cuántas veces mi madre había llorado en silencio por su elección?, se preguntaba, el dolor virulento surgiendo de su interior. Y entonces, una frase se detuvo ante ella: he aprendido que el perdón no es solo para el que lo recibe, sino para el que lo otorga. Esas palabras resonaron en su alma, como un eco vibrante se sentó erguida, sintiendo que la historia de su madre se entrelazaba de manera inesperada con la suya. Esa lucha por el perdón era un camino que ambas necesitaban recorrer. Pero, a medida que se adentraba en las páginas finales, un inquietante temblor envolvió su pecho. ¿Qué más había allí que no estaba preparada para descubrir? Necesito que sepas, Sofía, terminó su madre, que estoy aquí dispuesta a enfrentar lo que venga. Y si alguna vez sientes que te estoy fallando otra vez, prométeme que serás honesta conmigo. Quiero cambiar la narrativa que hemos vivido por tanto tiempo. El cuaderno pareció pesar toneladas en sus manos. Sofía sabía que el camino hacia la reconciliación estaba lleno de espinas, pero ¿podría cada herida sanar? La confianza parecía un jardín marchito, ahora cubierto de cenizas. No obstante, había una brizna de esperanza, un coro interior que susurraba que tal vez, solo tal vez, cambiar la historia era posible. La pregunta que la dejó temblando fue que a medida que revelaban sus historias, también podían salir a la luz verdades que tal vez Sofía no estaba lista para enfrentar. En el silencio profundo de aquella noche, la incertidumbre envolvió a Sofía como una manta apretada. ¿Sería capaz de enfrentar las verdades ocultas entre las palabras de su madre? Las sombras del pasado parecían acecharlas, y la siguiente decisión sería crucial. ¿Qué más hay que no quiero saber?, se preguntó. La lucha por el perdón apenas comenzaba, y Sofía sentía que el futuro estaba a punto de desnudarse ante sus ojos. A medida que el profundo eco de aquellas palabras quedaba resonando en su mente, comprendió que la transformación que tanto anhelaba podría estar más cerca de lo que pensaba, pero el costo era desconocido. Sofía cerró el cuaderno con un golpe seco, como si las palabras pudieran romperse al caer. Su mente giraba en torno a las revelaciones de su madre, pero eso no era lo único que la perturbaba. Esa frase final, la promesa de su madre para ser honesta, resonaba en su interior como un tambor. ¿Qué significaría eso para ella? ¿Qué verdades podría desenterrar si se atrevía a abrir esa puerta? El silencio en la habitación se sentía denso, como si el aire tuviera peso. Sofía miró por la ventana, la luna colgaba en el cielo, una esfera brillante que parecía observarla. A lo lejos, el suave murmullo del viento apenas interrumpía sus pensamientos. Su vida había estado dividida entre el deseo ardiente de ser comprendida y el miedo a las verdades que todavía la atrapaban, sujetándola a un pasado que quería dejar atrás. Respiró hondo y se levantó del sillón, decidida a no permitir que esas páginas dictaran su futuro. Sin embargo, la lucha en su interior era innegable. Las sombras del pasado comenzaron a tomar forma en su mente, sombras de recuerdos que había enterrado profundamente. Visiones de su madre con lágrimas en los ojos y la misma tristeza reflejada en su rostro. ¿Qué haría si ella estuviera aquí ahora?, se preguntó. Sofía sabía que su madre quería que sanaran juntas, pero el camino a la curación parecía turbulento, lleno de baches. Podía escuchar el eco de su propia voz que decía: esto cambiará si tú lo decides. Se pasó una mano por el rostro, tratando de disipar la confusión. Tomaría tiempo enfrentarse a todo lo que había sentido, desenterrar emociones que parecían más pesadas que el cuaderno que había estado sosteniendo. Sofía se dirigió a la cocina, el lugar donde tantas historias se habían contado. El aroma del café fresco la envolvió, un consuelo instantáneo. Mientras preparaba una taza, su mente vagaba hacia lo que podría significar el perdón para ella. No solo hacia su madre, sino también hacia sí misma. ¿Por qué seguir aferrándose a la rabia, al dolor? Momentos de luz brillaron en su mente, los días de risas, los abrazos cálidos, el amor incondicional que creía haber perdido. Con la taza caliente en manos, decidió que no podía huir más. Una mezcla de ansiedad y determinación la invadió. Si su madre había estado dispuesta a enfrentar su pasado, Sofía también podía hacerlo. Se sentó a la mesa y abrió el cuaderno una vez más, sintiendo que cada página ahora era un puente que la conectaba no solo con su madre, sino también consigo misma.
Mientras deslizaba los dedos por la tinta, una palabra se hizo eco en su mente: reconciliación. Pero, ¿qué significaba realmente? Su corazón latía fuerte, resonando con cada pensamiento. La relación con su madre representaba solo una parte del rompecabezas. Ya había tenido sus propias batallas, sus propios sacrificios. Así que, enfrentando una ola de recuerdos, se prometió a sí misma que dejaría atrás el miedo, que exploraría las verdades aunque éstas dolieran. Quizás había cosas en su vida que necesitaban cambios, y el primer paso era aceptar que la lucha por el perdón era también una lucha por ella misma. Con un nuevo aliento, Sofía se sentó en la mesa, el cuaderno abierto ante ella. Nació un nuevo propósito en su pecho: escribir su propia historia, no desde el dolor, sino desde una perspectiva de sanación. Pero justo cuando sus dedos comenzaron a moverse sobre la página en blanco, oyó un sonido a sus espaldas. Un paso suave, casi furtivo. Se giró, sintiendo como su estómago se encogía. ¿Era su madre? ¿O era la sombra de su propio miedo? Un nuevo escalofrío recorrió su cuerpo. La noche aún guardaba secretos, y Sofía sabía que cada verdad emergente acercaría más su anhelo de sanación aunque le diera miedo. ¿Quién está ahí?, y preguntó, el eco de su propia voz resonando en el aire cargado de descubrimientos inminentes. Sofía contuvo la respiración, el silencio después de su pregunta pesaba como una loza, casi palpable. La oscuridad del pasillo parecía crecer, y cada sombra se transformaba en un susurro de lo desconocido. ¿Quién está ahí?, repitió, tratando de que su voz no temblara. Un leve crujido resonó, y por un momento, la ansiedad se convirtió en pánico. Justo cuando iba a levantarse y buscar la luz, la figura se deslizó hacia la habitación, iluminada por la suave luz de la luna. Era su hermano, Marcos. Su expresión era un mosaico de sorpresa y tristeza, como si hubiera llegado a un lugar donde no debería estar. Sofía, lo siento, no quería asustarte, dijo con un hilo de voz, cerrando la puerta tras él. Había algo en su mirada, un brillo que hablaba de un secreto que ambos habían compartido en el pasado, pero que había quedado olvidado. Sofía dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Te vi venir y pensé que, bueno, nunca sabes. ¿Qué haces aquí tan tarde? Un sentimiento de alivio la invadió, pero también un destello de incertidumbre. ¿Qué quería discutir Marcos que lo había traído a su lado? Tengo algo que decirte. Más bien, algo que compartir. Sus palabras eran pesadas, cargadas de emoción reprimida. Sofía se le quedó mirando, el cuaderno olvidado entre ellos. Él respiró hondo, como quien se prepara para saltar a lo desconocido. Recibí un mensaje de mamá. Antes de que todo sucediera. Ella me pidió que cuidara de ti, y hoy, mientras pensaba en eso, me di cuenta de que te he fallado. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Cómo puedes decir eso? Siempre has estado ahí para mí. Pero las palabras no salieron con la sinceridad que deseaba. Había momentos, dolorosos y ocultos, donde la ausencia de su apoyo había hecho eco en su vida. Marcos había estado tan envuelto en su propio mundo que no había visto su lucha. Sí, pero no he estado presente de la forma que necesitabas. Siempre creí que debías ser fuerte, pero eso nos ha alejado. La vulnerabilidad de su hermano la sorprendió. Me importa lo que sientes. Quiero ayudarte a confrontarlo todo, pero primero, necesito que sepas algo que nunca te dije. Sofía se centró en él, con la mente en ebullición. ¿Qué más podía haber dicho su madre? ¿Qué es eso?, preguntó, su voz ahora un susurro. Marcos bajó la mirada, su expresión se tornó aún más seria. Es sobre el pasado, sobre lo que pasó justo antes de que mamá y tú, de que nos separaran. Hay cosas que no entenderás sola, y he guardado silencio demasiado tiempo. Sé que pesa en tu corazón. Una mezcla de temores y anhelos empujó a Sofía al borde de las lágrimas. La revelación prometía ser una grieta en la oscuridad de su memoria, tal vez algo que liberaría su corazón. Dímelo, insistió, deseando profundamente que sus palabras no desataran un torrente de dolor. Por favor, necesito saber. Marcos pareció luchar con sus propios pensamientos, su rostro pálido iluminado por la luz tenue.
Luego, finalmente, habló: hay una historia que nunca escuchaste, una que podría cambiar la forma en que ves todo. Y tal vez, lo más importante, podría cambiar cómo te ves a ti misma. Sofía sintió como su mundo se tambaleaba. La promesa de una verdad oculta era como un abrazo agridulce. Estaba a punto de adentrarse en un territorio donde pasado y presente se encontraban, donde finalmente podría sacudir la pesada carga. ¿Estás listando a escucharla?, preguntó su hermano, su voz temblando con una mezcla de pena y esperanza. Y antes de que Sofía pudiera responder, un destello de luz brilló en el pasillo. La puerta tras ellos se abrió de golpe, y Sofía sintió que su corazón se detenía. ¿Alguien más estaba allí? Alguien que traería consigo la última pieza del rompecabezas del pecado familiar más oscuro. La noche tenía guardados más secretos de los que jamás se imaginó. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó una voz conocida, helada como el viento. Era su padre, con una mirada que daba miedo. En su mano, sostenía algo que podía romperlo todo. El caos estaba a punto de desatarse, y Sofía tenía que estar lista para enfrentar no solo lo que había sido, sino también lo que iba a ser. Sofía contuvo la respiración, paralizada por la figura amenazante de su padre que se erguía en el umbral. La luz del pasillo proyectaba sombras alargadas, acentuando la tensión en el aire. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de terror y ansias por entender. ¿Qué había traído consigo su padre, esa presencia que generaba tanto miedo? ¿Qué haces aquí, papá? La voz de Sofía salió más como un susurro que como una pregunta. Con la mirada fija en la mano de él, su mente corría a 1000 por hora. La amenaza no eran solo las palabras, sino lo que su padre podía desatar con ese gesto. Marcos, comprendiendo la situación, se puso de pie con intención de cubrir a su hermana, pero el padre levantó la mano, como si eso bastara para detenerlos. No se muevan, ordenó, el tono grave como el trueno. Había algo en su mirada, una mezcla de rabia y desesperación que parecía amenazar por implosionar. Sofía sintió una oleada de valentía recorriendo su cuerpo. ¿Qué es eso que tienes en la mano?, preguntó, su voz comenzando a ganar fuerza, a pesar de los escalofríos que le recorrían la espalda. Una parte de ella deseaba que su hermano pudiera liberarla de esta tormenta, pero otra sabía que tenía que encontrar su propia voz en medio del caos. Su padre miró el objeto, una especie de pequeño relicario, y la rabia en su expresión se tornó en una tristeza profunda. Esto es un recordatorio, dijo, la voz tensa. Un recordatorio de lo que sucedió. De lo que debemos olvidar. Sofía miró a Marcos, buscando respuestas en sus ojos, pero su hermano parecía perdido en sus pensamientos. El silencio se volvió un abismo entre ellos, mientras ella se debatía entre el miedo y la curiosidad. ¿Por qué esa cosa era tan importante? ¿Cuál era el secreto que se escondía detrás de su existencia? ¿Recordar qué? Sofía pudo oír el temblor en su propia voz. ¿Por qué no podemos hablar de lo que pasó? ¿Por qué tenemos que esconderlo? Las palabras salieron de su boca como flechas, buscando romper el frágil hilo que mantenía a su familia en silencio. Marcos la miró, asintiendo lentamente, comprendiendo que no podía permitir que su hermana enfrentara esto sola. Papá, no puedes seguir escondiéndonos la verdad. Su voz era firme, resonando con la determinación que Sofía no sabía que necesitaba hasta ese momento. La mirada del padre se endureció, el desconocido dolor que había llevado todo este tiempo se hizo evidente. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, Sofía. Cosas que no controlarás. No entenderías. Prueba a contarlas de nuevo, interrumpió Marcos, y tal vez esta vez tú entiendas. Sofía se sintió de repente invadida por un valor inusitado. Si alguna vez había deseado respuestas, ese momento era ahora. La historia de su familia, la carga que habían arrastrado juntos, necesitaba ser expuesta a la luz. Yo quiero entender. No solo para mí, sino también para ti, papá. Para todos. La tensión en la habitación era palpable. Los minutos parecían eternos mientras el padre buscaba en su interior una forma de responder. Sofía convino en que no se trataba solo de secretos, sino de emociones, de arrepentimientos que pesaban más que el silencio. Está bien, finalmente dijo su padre, la voz rompiéndose en el camino.
Pero recuerda, hay cosas que pueden herir más que la verdad misma justo en ese momento. Un estruendo retumbó en la casa, como una advertencia del destino. Las luces parpadearon y un frío recorrió la habitación. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Algo estaba a punto de estallar, algo que podría cambiarlo todo. ¿Sería suficiente lo que estaba a punto de revelarse para sanar sus corazones? ¿Estaría realmente lista para enfrentar las raíces de su dolor familiar? En ese instante, las sombras se abalanzaron y el eco de su pasado clamaba por ser escuchado, justo cuando un grito sacudió la calma de la noche. El estruendo resonó a través de las paredes como un grito ahogado, llenando la habitación de un eco aterrador. Sofía dio un paso atrás, sus ojos entrecerrados reflejaban una mezcla de miedo y determinación. La figura de su padre, aún en el umbral, parecía desvanecerse bajo el peso del momento. La intensidad del ambiente era tangible, como si la casa misma estuviera respirando en sincronía con sus corazones acelerados. ¿Qué fue eso?, preguntó Marcos, su voz resonando en el aire tenso. La incertidumbre agregó un aire de urgencia a la situación. Sofía no pudo evitar que una oleada de inquietud la invadiera. «¿Papá? ¿Qué está pasando?» «Es solo el viento», respondió su padre con una voz temblorosa, pero el temblor en su mano delataba su miedo. Sofía sabía que no era solo el viento. La casa estaba llena de secretos que se negaban a ser enterrados, y ese sonido era solo la manifestación de algo mucho más profundo. Un nuevo golpe resonó en la ventana, y Marcos se abalanzó hacia Sofía, envolviéndola con su brazo. Su presencia era un ancla en medio del torrente de emociones. «No estamos solos», susurró, con la mirada fija en su padre. Buscando respuestas que parecían estar fuera de su alcance, el padre respiró hondo y por un instante, pareció tan frágil. «Lo que voy a decir cambiará todo», admitió, su voz quebrándose nuevamente. «Lo que guardamos, nuestros secretos, son más oscuros de lo que creen y, sobre todo, son más peligrosos». Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué quieres decir? ¿Qué hemos estado escondiendo realmente?» La curiosidad le quemaba por dentro. Su espíritu luchador florecía en ese instante, un deseo ardiente de desentrañar la verdad, de no dejar que más oscuridad ahogara a su familia. «Tu madre», la palabra pesó en el aire como una piedra. Ella conocía cosas sobre el relicario, cosas que no entendía del todo, cosas que ella deseaba olvidar, pero que regresan. La mirada de su padre buscó la suya, tratando de transmitir un mensaje implícito. La revelación no sería fácil. ¿Sobre mamá? Sofía apenas podía hablar, sus palabras lacerando su corazón e invocando recuerdos olvidados. El dolor del pasado se apoderó de su mente, como ecos lejanos de su risa y las historias que solía contar. Marcos apretó suavemente la mano de su hermana, como si esa conexión pudiera darle fuerzas para avanzar. «Papá, necesitamos saberlo todo. Cada detalle. Si esto nos puede ayudar». Su voz mostró una vulnerabilidad que Sofía sabía que él nunca habría admitido en otros tiempos. «No pueden entender», exclamó su padre, levantando la voz, abrumado por la emoción. «Lo que vivió tu madre y lo que enfrenté, lo que pasó dejó cicatrices más profundas de lo que imaginan. Yo perdí a la mujer que amaba y he estado protegiéndolos a ustedes de esa verdad». «El legado no es solo miedo, es también amor», insistió Sofía, la ira y el amor mezclándose dentro de ella. «No podemos seguir arrastrando un dolor que nos ahoga. Necesitamos sanar juntos, papá». La habitación se llenó de un silencio profundo. En ese instante, la tensión se hizo insoportable, como si la familia estuviera al borde de un abismo profundo y oscuro. Solo un hilo de luz brillaba entre ellos, la esperanza, la posibilidad de encontrar respuestas que pudieran liberarles del dolor. «Está bien», respondió finalmente su padre, su voz casi un susurro. «Les contaré todo lo que sé, pero deben prepararse. Lo que está por venir no será fácil de aceptar». Antes de que pudiera continuar, un estruendo más fuerte ensordeció cualquier palabra, seguido de un destello de luz. Las luces de la casa parpadearon y el aire se volvió frío. La puerta trasera se cerró de golpe, y la realidad de un peligro inminente se hizo palpable. «Esto no es solo el viento, algo se acerca», gritó Marcos, mientras la tensión se transformaba en puro temor.
Sofía miró a su padre, comprendiendo que el paso que iban a dar era el más importante de sus vidas. ¿Estaban listos para enfrentar no solo los secretos del pasado, sino un nuevo peligro acechante? La oscuridad parecía estar en su puerta, y el momento de la verdad se acercaba rápidamente. ¿Qué esperarían al cruzar ese límite? Esta vez no habría vuelta atrás. La casa dejó de temblar por un instante, como si la respiración colectiva de sus habitantes se hubiese detenido. Sofía observó a su padre, quien ya no era el fuerte pilar que recordaba, sino un hombre quebrado, fustigado por sombras del pasado. ¿Qué sabes? ¿De qué se trata esto?, preguntó, la urgencia en su voz resonando en la habitación como un eco sin respuesta. Las voces han regresado, murmuró el padre, sus ojos llenos de un pánico que Sofía nunca había presenciado. Ella mencionó algo sobre un poder, algo oculto en el relicario que pertenece a nuestra familia. Poco a poco, este poder ha comenzado a manifestarse y no siempre de manera pacífica. La revelación caló hondo en el corazón de Sofía, haciendo que cada pulso de miedo se mezclara con la inquietud. ¿Qué tipo de poder había arrastrado a su madre a la oscuridad? Marcos, aún sosteniendo la mano de su hermana, miró con intensidad al padre. ¿Y si ella estuvo en peligro? ¿Cómo sabemos que no nos está acechando algo que ella dejó atrás? Debemos encontrar el relicario, respondió el padre. Es nuestra única esperanza de deshacer lo que ha sucedido. Tu madre, su voz se cortó, y Sofía sintió que su corazón se desgarraba. El dolor de recordar a su madre, a quien ya no conocía más que a través de fotografías y recuerdos dibujados en la niebla, era abrumador. Ella dejó algo atrás. Algo que necesita ser recuperado, continuó su padre. Un nuevo golpe ensordeció la habitación y las luces titilaron de nuevo, apagándose completamente en un instante. Sofía tragó saliva, el frío comenzando a calar sus huesos. ¿Dónde está el relicario?, preguntó, su voz temblando pero firme. Era un acto de valentía que no sabía de dónde sacaba. En el desván. Allí guardamos los recuerdos más antiguos de la familia, confesó el padre, haciendo una pausa. Pero deben entender, no están solos. Hay fuerzas que no comprenden y que se opondrán a nosotros. Lo que guardamos no solo es historia, es un vínculo con lo que ya no está. Marcos se plantó firme. Vamos. Si es nuestra única opción de conocer la verdad, no podemos quedarnos aquí parados. El trío, entre la oscuridad y el miedo, comenzó el descenso hacia la segunda planta. La escalera chirrió como si la casa intentara detenerlos. Cada escalón que subían era un recordatorio de todo lo que había estado oculto. Un grito de auxilio que resonaba en las paredes. Cuando llegaron a la puerta del desván, una ráfaga de aire helado atravesó el pasillo, como una advertencia. Sofía sintió que sus dedos se entumecían. ¿Estás listo para esto?, le preguntó a su padre. La duda en su mirada era clara y desgarradora. Prometí protegerlos, y eso es lo que haré, respondió su padre, aunque sus manos temblaban. Con un suspiro profundo, hizo un gesto para abrir la puerta, dejando que un torrente de polvo y sombras se desbordara a su alrededor. El mundo detrás de esa puerta era un laberinto de recuerdos olvidados. Al entrar, el aire se volvió denso y palpable, llenándose de murmullos lejanos que parecían saludar a la familia. Sofía se estremeció, un miedo crudo envolviendo su corazón. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, vio el relicario, brillante y solitario en un rincón, casi desafiando el tiempo. Si logramos abrirlo, tal vez podamos desatar las cadenas que nos atan a este sufrimiento, dijo su padre, esperanzado a pesar del nudo de ansiedad en su pecho. Aprendamos de su luz para vencer la oscuridad, añadió Marcos, guiando a Sofía hacia el relicario. Pero justo cuando se acercaban, una voz resonó detrás de ellos. ¿No deberían haber venido aquí? La figura de una mujer envuelta en sombras se materializó, y el frío de la habitación se volvió doloroso. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo que la pregunta resonaba más por deseo que por valor. Soy el eco de lo que perdiste. Pagarás el precio por intentar abrir el relicario. Está protegido por mí. Las sombras se agitaron y un eco de risas tristes llenó el desván. La amenaza era clara, Sofía supo. En ese instante que el verdadero desafío apenas comenzaba.
La lucha no solo sería por el relicario, sino también por descubrir el precio que tenían que pagar para liberarse de sus cadenas. ¿Arriesgarían sus vidas por una verdad que podría destruir lo que les quedaba de familia? La oscuridad se cernía sobre ellos y el momento de enfrentarse a su realidad había llegado. Sofía sintió como su corazón se aceleraba, cada palabra de la figura oscura reverberaba en sus oídos como un eco aterrador. No solo estaban allí por curiosidad, sino por necesidad. Necesitaban respuestas, necesitaban liberarse de las sombras que los acechaban. Marcos apretó su mano, su mirada firme. «No te tengo miedo», afirmó con valentía, aunque el temblor de su voz decía otra cosa. Sofía respiró hondo, sintiendo que la fuerza de su hermano le daba poder. «¿Qué tienes que decirnos?», demandó, su voz más fuerte de lo que se sentía. La mujer susurró. «Lo que han olvidado está atrapado en el relicario. La luz y la oscuridad están entrelazadas. Cada secreto tiene un precio, cada verdad tiene su sombra». La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo, el miedo era casi tangible. Sofía miró el relicario, su superficie brillante parecía brillar intensamente, como si supiera algo que ellos no. «¿Por qué no podemos quedarnos con el pasado? ¿Por qué debemos desenterrar dolor?», preguntó, su voz quebrándose. «Porque las cadenas del miedo son más fuertes que cualquier verdad», respondió la mujer. «Necesitan enfrentar lo que han ocultado para poder vivir en libertad. Lo que está en ese relicario puede liberar tanto como puede destruir». Sofía sintió una corriente de aire frío, y en ese mismo instante, sus recuerdos comenzaron a aflorar, recuerdos de su infancia, de su madre, de abrazos perdidos y promesas nunca cumplidas. «Podemos hacerlo, juntos. No tenemos que enfrentar esto solos», dijo, tomando una decisión que resonaba desde el fondo de su ser. El padre, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Hemos cargado con esto demasiado tiempo, es hora de romper el ciclo». Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaron arrepentimiento. «Si hay algo que me ha hecho falta, es enfrentarme a mis propios fantasmas». Los murmullos crecieron en el aire y la figura oscura se retorció, como si la conexión de ellos tres la debilitara. «¿Qué están dispuestos a sacrificar?», gritó mientras la oscuridad a su alrededor comenzaba a tomar forma. «Estamos dispuestos a enfrentar lo que sea necesario, aunque duela», dijo Marcos, apretando aún más la mano de su hermana. «Incluso si eso significa confrontar la culpa que hemos cargado». La mujer sonrió, pero no había alegría en su expresión. «Entonces deben enfrentar la verdad que habita en el relicario. Y si están listos, solo entonces el peso de su pasado podrá ser liberado». Sofía sintió una profunda conexión entre ellos mientras avanzaban hacia el relicario. El aire estaba pesado, pero la determinación brillaba en sus corazones. Con manos temblorosas, tocó el relicario y de repente una luz cegadora emergió de él, envolviéndolos en un abrazo cálido. Las imágenes comenzaron a desarrollarse en el aire, como una película que mostraba momentos olvidados de su vida familiar, desde risas llenas de felicidad hasta lágrimas de dolor. «Mamá», susurró Sofía, recordando la figura amorosa que había perdido. Al instante, comprendió que el dolor nunca se había ido, solo había estado oculto. La figura oscura se desvaneció lentamente ante la luz, dejando espacio para que los recuerdos fluyeran libremente. La reconciliación comenzó con el perdón que ni su madre ni ella se habían concedido. «Fue doloroso para ella dejarme, pero lo hizo para protegerme», reflexionó. «Ahora entiendo que su elección fue una herida que nos marcó a todos». En ese momento, su padre se unió y las lágrimas rodaban por su rostro. «Yo también fallé al no permitir que la historia se contara, al no enfrentar mi culpa. Pero hoy, quiero intentar enmendar eso». Sofía sintió como el relicario brillaba con fuerza, como respuesta a su declaración. «Mamá, por favor, perdóname. Y déjanos aprender de lo que pasó juntas», murmuró, su corazón latiendo con fuerza y sinceridad. La luz aumentó en intensidad, llenando la habitación de un calor sereno. La figura oscura se desvanecía por completo, y Sofía sintió que las cadenas que las mantenían ancladas al dolor comenzaron a romperse. Hilos invisibles que se disolvían en el aire con el relicario aún iluminando su camino, comprendieron que el camino hacia la paz interna había comenzado. No podía detener las lágrimas que corrían por sus mejillas.
Siempre estarás en mi corazón, mamá, murmuró Sofía, mientras Marcos la rodeaba con su brazo. Y ahora, seguiremos adelante después de todo, somos una familia. La luz finalmente los rodeó por completo y en ese momento, supieron que habían dado el paso necesario para romper el ciclo. Con cada palabra, cada sentimiento liberado, la verdad se entrelazaba en su ser, uniendo sus corazones como nunca antes. Afuera, la tormenta amainaba. La noche simbolizaba un nuevo amanecer, lleno de oportunidades para sanar. Sofía miró por la ventana hacia el horizonte, sintiendo que el miedo y la tristeza que habían marcado su historia familiar estaban por fin listos para convertirse en sabiduría y amor. Este era el comienzo de una nueva vida, una que abrazaría no solo el dolor, sino la libertad de ser auténticos. Con el relicario cerrado pero el corazón abierto, se sintieron listos para enfrentar el mundo, juntos. El pasado ya no dictaría su futuro, ahora solo había espacio para el amor y la esperanza. Ahora, si te ha conmovido esta historia y deseas ser parte de más relatos transformadores, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora y ayúdame a alimentar el algoritmo para que más personas puedan recibir estos mensajes de esperanza. Comenta tus emociones y reacciones sobre este intenso final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu apoyo es vital,